Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Contra nuestra costumbre, vamos a iniciar esto con un tema aparentemente internacional, pero que no es internacional, es global, nos interesa a todos. Tomamos como pretexto este tuit del presidente Donald Trump, que ha dado la vuelta al mundo en muy poco tiempo, y es Trump junto a un ring, si no lo han visto, de lucha libre. El árbitro está tirado, alguien lo descontó, y entonces Trump se lanza contra otro personaje afuera del ring, y este personaje es derribado por Trump y golpeado sin piedad, y el rostro de ese personaje es CNN, esta cadena norteamericana de noticias, que lo que nos dice el presidente de Estados Unidos es muy raro ver este tipo de mensajes, un presidente en funciones golpeando simbólicamente, desde luego, a la prensa. Pero resulta que en México no hay un presidente que use esos tweets, pero sí hay un golpeteo contra la prensa y posiblemente peor. Entonces, el tema es la prensa, la visión que de ella tiene el poder aquí y allá. A unos lo golpean en Twitter, a otros lo censuran o de plano los eliminan de este mundo, como ha ocurrido con varios periodistas mexicanos. Ese es el tema a discutir. ¿No será, Lorenzo, que estamos viendo la mexicanización del mundo? Es decir, México ya no solo exporta aguacates o cocaína o heroína, sino que también está exportando usos y costumbres. Uno de ellos es golpear a los periodistas de múltiples maneras, porque los poderosos de México, o sea, desde Los Pinos, que tienen sus listas negras, hasta otras dependencias de gobierno que nos espían, o en el caso de gobiernos como el de Javier Duarte en Veracruz, que toleran o auspician asesinatos. Esto viene a cuento porque en Estados Unidos en alguna ocasión me comentaba alguien cómo algunos bancos de Estados Unidos están empezando a utilizar las prácticas tan habituales en México para, pues, ¿cómo será? Para obtener más recursos de sus clientes, el cobro de cuotas elevadas, en fin. Porque México es un laboratorio de métodos para aplastar a los que piensan diferente y esquilmar a todo aquel ciudadano que se deje. Yo no quisiera quitarle méritos, por supuesto, a la tradición nacional de meterse con la prensa, pero creo que sí estamos ante un animal diferente. O sea, este personaje, y animal no implico nada despectivo, es decir, hablo de otro, digamos, otra especie, ¿no? Animal político. Al tipo, o sea, en griego. este caso, digo, agrega a todo lo que ustedes han dicho la parte patética, ¿no? O sea, si verdaderamente nuestro auditorio no ha visto el video, lo tiene que ver. Que digan que el presidente de los Estados Unidos hace esa patochada. Y se preguntaba John Carlin, ¿ha habido algún líder más patético en la historia de la humanidad? Y él se remonta a Nerón o a Calígula, ¿no? Es decir, que alguien con ese poder hiciera semejantes, digamos, bufonadas. La verdad es que aquí, pues, tienen otros estilos de mandar, espían, hacen cosas terribles, pero esa parte de pelearse contra una o sea, visiblemente en un sketch es patético. Lo otro, hace pocos días se peleó directamente con esta señora Brzezinski y con otro, su coconductor, metiéndose con ellos, diciendo que eran de poco entendimiento. Lo cual te habla efectivamente de un estilo que en México no se ha dado, ¿no? Usualmente el político no se pelea con los medios, manda mensajes subrepticios. Es decir, son, creo yo, dos cosas diferentes. Las dos son particularmente inquietantes. En el caso de los Estados Unidos, pues mucha gente se pregunta si efectivamente eso da resultado. Si la gente le aplaude a Donald Trump y dice, ay, mira qué señor tan ingenioso y popular, lo cual sería particularmente perturbador, que en vez de recibir una reprobación sonora por su electorado diciendo que hace el presidente, al rato va a hacer luchas de lodo, ¿no? Solo le falta eso, y además en tanga, y que eso se lo celebren también. Es decir, es una situación particularmente preocupante, porque lo que está en juego es la integridad del debate democrático en los Estados Unidos. Ha quedado demostrado que, a pesar del peso que tienen las redes sociales, la
la televisión, y particularmente por cable, sigue siendo en los Estados Unidos el espacio donde más se informa a la gente. Por tanto, la confrontación directa del presidente con ellos sí es un mensaje a todo el planeta, en este caso con un carácter profundamente bufonesco. Yo coincido con Leonardo en que son dos estilos distintos de abordar la libertad de prensa o de tratarse de meter con una televisora o un medio escrito que no está acorde o que no te apoya, que no está acorde con tus ideas. En el caso de Estados Unidos son las cosas mucho más claras, ¿no? Porque si te vas a la televisión por cable, que es la que más se ve, lo que tú te encuentras es un CNN muy liberal y un Fox News que es absolutamente trumpista, ¿sí? Y te la pasas y ve uno los noticieros de todo el día, porque es una cadena únicamente de noticias, pues lo único que ves es un ataque a los demócratas y ensalzar todo el tiempo al señor Trump, también con fake news. Incluso en este video que nos relata con toda precisión Lorenzo, en vez de poner CNN, ponen FNN, que quiere decir fake news, ¿no? En vez de CNN, es FNN, ¿no? Y pone que para remarcar que CNN está dando noticias falsas. Ahora, esta claridad, digamos, ideológica de las cadenas de televisión, a mí no me gusta, pero pues es agradecible porque tú ya sabes con quién te estás metiendo. Aquí la prensa y las televisoras juegan a veces con los personajes, a veces con otros, a veces son más progubernamentales, a veces le pegan por la reforma fiscal, etcétera. Entonces, son terrenos más, me parece, movedizos. Las dos prácticas, insisto, reprobables. A Sergio, yo creo que por pudor, se le olvida otra de los gobernadores cuando hablaste, que es el embate, por ejemplo, del exgobernador Humberto Moreira en contra del propio Sergio Aguayo, que sí está encontrando yo diría los políticos en general, no lo quiero centrar en el gobierno de Peña Nieto, ha ocurrido en otros sexenios, ocurre con gobernadores de todos los colores, particularmente en los estados de la República, y recordarle a nuestro auditorio que hoy por hoy llevamos, si no me falla la memoria, pero tú eres más bueno con esto, Sergio, llevamos 78 periodistas asesinados, ¿no? Entonces, es una forma extrema de acallar, que es el asesinato, que no sabemos, nunca sabemos bien a bien quién fue, porque no necesariamente fue el gobierno local, mucho menos el federal, pero vaya, nunca sabemos quién fue, hasta diferentes maneras, que abordaremos en otros momentos también de este primer plano, de intimidar a los periodistas o simplemente de comprar incluso las páginas. Hay que recordar que en este país la prensa y la televisión, sobre todo la prensa, vive de los anuncios gubernamentales, que eso pues te resta independencia y... Es decir, aquí se compra, en buena medida se compra a la prensa, a la televisión y a la radio, que no ocurre en Estados Unidos. Es, de acuerdo con Leonardo, es patético. No habíamos visto esto nunca Bufonesco. y esperamos volverlo a ver, pero es una vana esperanza. Vamos a ver cosas peores. Sin embargo, como dices, María Amparo, es obvio. Aquí están, cada quien sabe dónde está. Y el grueso de los ciudadanos que apoyan a Trump en Estados Unidos están de acuerdo con esto. No les incomoda ver a su presidente como luchador, sino que al contrario, les gusta. ¿Por qué les gusta? Porque durante mucho tiempo esta parte del electorado norteamericano que ahora apoya a Trump se sintió marginada, despreciada, vilipendiada incluso cuando la candidata demócrata en la pasada elección de Estados Unidos dijo que ella entendía a los que apoyaban a Trump. La mitad, en fin, pues sí entendía ella, y la otra mitad eran una canasta de deplorables, que gentes que nomás ella no los entendía. Pero ahora resulta que esos deplorables son la masa dura, la masa fuerte de Trump. Y Trump es un peligro no solamente para Estados Unidos, sino para nosotros. Así que sí nos importa muchísimo la forma como está manejándose políticamente Trump, y no le está costando nada. Aquí en México los presidentes, los gobernadores, todos son
muy diferentes, libertad de prensa, cómo no, su discurso, jamás se prestarían a una bufonada de esta especie. Y sin embargo, son durísimos. En Estados Unidos, y con esto concluyo, se dice, bueno, esto puede llevar a violencia contra la prensa. Si el presidente le da de trancazos y lo tira al suelo, pues otros lo podrán hacer. En México, la violencia contra la prensa es algo ya cotidiano. Ya. Yo creo que cuando se pierden los estilos, determinados valores, o sea, finalmente estamos hablando del presidente de los Estados Unidos y encarna pues no solo la unidad nacional, sino otras muchas funciones y es, bueno, dejó de ser hace un buen rato el líder del mundo libre y uno dice, oiga, haciendo esos espectáculos. Yo creo, siguiendo a varios autores, que cuando se pierde esa forma de conducirse, digo, creo que la forma es fondo en muchos sentidos, también hay un autor holandés ahora muy influyente que lo está sugiriendo, tú le abres la puerta al fascismo. Estos desplantes patanescos de Trump recuerdan a los que han leído los desplantes patanescos de Benito Mussolini, ¿no? Llamando ahí a todo mundo en la plaza a decir que venga Dios y me destruya a mí si se atreve. Y entonces ya todo el mundo le aplaudía con estos temas. El mismo, o sea, estos desplantes de una clase profundamente dolida, como tú decías, la canasta de los deplorables, te van abriendo un paso al fascismo cada vez más duro, de una derecha que se siente cada vez más libre de decir claro. Y ese señor habla claro y tiene, porque lo que se merece esa prensa libre es eso, palos. Y sí, creo que hay que ver con enorme preocupación la parte profundamente, digamos, el tema semántico de esta lucha. Solo falta que el próximo sketch sea Donald Trump peleándose contra los del G20, ¿no? O sea, el santo contra las momias de Guanajuato, enfrentando a todos los demás países del mundo, diciendo, vienen con sus mentiras del cambio climático y todo lo demás, yo los voy a poner en orden. Voy a hacer una referencia histórica para ubicar este debate, porque lo que estamos viendo empezó en los años 60. La contracultura, la rebelión de los jóvenes de los años 60 llevó al surgimiento del neoconservadurismo en los años 70 hacia la victoria de Reagan en el 79-80. Lo menciono porque es una derecha profundamente resentida con el pensamiento crítico. Leía el día de ayer unos discursos que pronunció Trump y el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, poderosísima, en abril de este año. Ahí Trump, por supuesto, habló del muro con México, en fin, nos volvió a culpar, pero el discurso de Wayne Lapierre, que es el vocero de esa poderosísima organización de derecha, es inquietante porque él dice con toda claridad que los enemigos de Trump y de ellos es la izquierda intelectual y los medios de comunicación que deben ser atacados de manera deliberada. En otras palabras, a lo que voy es que lo que Trump está diciendo refleja el sentir de una parte de la población estadounidense y lo que estamos viendo en Estados Unidos, por tanto, es un choque monumental entre dos formas de ver el mundo cuyo desenlace va a ser determinante no para todo el mundo, porque tampoco exageremos, ya vimos cómo Francia, Holanda rechazaron unas posiciones de extrema derecha, pero sí nos va a afectar directamente a nosotros porque México es visto como uno de los enemigos de este grupo ideológico del cual forma parte Trump. En estos últimos 45 segundos retomo lo que había puesto Leonardo en la mesa, que esto es un atentado contra el debate público que debe de ser el centro de la democracia. Yo lo voy a decir, pues obviamente ideológicamente estoy del lado de CNN, pero a mí lo que me preocupa es que realmente esto de las fake news, las noticias falsas, ¿sí? La gente se las cree y entonces el debate público está informado por esos hechos falsos o alejados de la realidad, y eso es lo que determina no solamente la preferencia del votante, sino también su posición frente al mundo y frente a sus gobiernos. Si no atacamos eso allá y acá, y a mí lo que me importa ahora es acá, creo que vamos en un sendero que va a acabar mal. Tienes razón.
Se nos acaba el tiempo, viene un corte, pero tenemos otros temas igualmente importantes. Espérenos un chiquitín. Bueno, en este segundo bloque les propongo tratar un asunto particularmente doloroso para nuestro país. Hay toda una discusión sobre el número de homicidios, si es o no una cuestión comparable con otros países, o si en los últimos días se ha abusado. El propio Trump utilizó un argumento, esto de que éramos el segundo país más violento del mundo después de Siria, para explicar el tema del muro, que para él el muro significa como negar la realidad mexicana, ¿no? Es decir, ustedes no existen. Pero regreso al asunto que tiene una, digamos, amargura enorme para México, porque en los últimos días son de naturaleza diferente. Aclaro los fenómenos, pero en los últimos días los medios han venido reportando los ataques terroristas de ISIS en Europa y te dicen, hubo 6 muertos en Londres o hubo 7 muertos por aquí y por allá. Hemos reportado, por supuesto, la enorme represión que el régimen de Maduro a la población venezolana ha sometido su propio presidente. Y estamos hablando de 80 y tantos muertos. Pues solo este fin de semana en México tuvimos más. Por supuesto, subrayo, son de naturaleza diferente, pero estamos ante un nivel de violencia que, por supuesto, interpela a un Estado cuya primera misión debería ser inhibir esa violencia. Tuvimos un montón de muertos en Chihuahua, no me acuerdo el número exacto, en Sinaloa, solo en una acción de la policía murieron 17 personas. Tuvimos efectivamente también muertos en Baja California Sur y por no retomar todos los que tuvimos en Veracruz el fin de semana anterior, Guerrero y Tamaulipas. La violencia no sé si tiene ahora rasgos de epidemia en nuestro país, pero claramente pasan los años y la impresión que tengo es que los gobiernos, los sucesivos gobiernos, y por supuesto el resto de los actores políticos no la toman con la seriedad que merece. En fin, lo pongo sobre la mesa. Estás metiendo lo que ocurrió en este fin de semana en 4 estados de la República, pero acaban de salir también las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son las cifras oficiales. Y cuando digo que son las cifras oficiales, no digo que mientan, simplemente digo que estas están conformadas por lo que las procuradurías de los estados, ¿sí? Y ahí sí hay una gran interrogante, le reportan al sistema. Entonces, ahí es probable que haya un subreporte de lo que está ocurriendo. Pero aun cuando fueran las que nos están reportando, ahora resulta que hay un reporte de 8% más homicidios relacionados con el crimen organizado que el mes anterior. Eso quiere decir que en este sexenio llevamos cerca de 50,000 muertos relacionados con, no estoy hablando de homicidios dolosos, de crímenes relacionados con el crimen organizado, ¿sí? Con los cárteles de la droga, etcétera. Y lo mismo pasa en secuestros, lo mismo pasa en robo a habitación, en casa habitación, en robo al transeúnte, etcétera. Esto es, no ha podido avanzar México ni un ápice en cuanto al problema que más le preocupa a la población por encima de la economía y de la pobreza, que es la inseguridad que padecemos los mexicanos. En unos estados, sin duda más, está concentrado, no es todo el territorio nacional, pero que no sea todo el territorio nacional y que tengamos episodios como los que nos relata Leonardo, no quita que este es un fenómeno que afecta a la sociedad en su conjunto. Y estamos ya a punto del cierre del sexenio, un sexenio que fue, o un gobierno que fue particularmente crítico con el tratamiento de la guerra contra el crimen organizado del sexenio anterior, o sea, de Felipe Calderón, con buenas razones, pero que no ha acertado a dar no solamente una solución, ni siquiera un camino alternativo para digamos, disminuir los índices de violencia en este país. Señalas el problema de fondo. Estamos ante el resultado de una estrategia incompleta. México le está replicando lo que Washington decidió. Nos dijo. Lo quería, es decir, a descabezar los carteles sin tener una política integral acorde con las circunstancias. Recapitulemos. La violencia que estamos viendo en buena medida se debe a que el Estado mexicano tuvo éxito en detener al Chapo Guzmán y a detener al licenciado Dámaso López, el primero y el segundo. Por tanto, uno ya deportado, el Chapo Guzmán, al ausentarse los jefes, estamos viendo
la disputa por el poder entre los hijos del Chapo y el Minilic, que es el hijo del licenciado Damaso, el que le ayudó a escaparse del penal de Puente Grande, por cierto. Si a eso añadimos que la ausencia de policías estatales y municipales adecuadas, y hoy Alejandro Job en El Universal, periódico del cual hablaremos por otros motivos, de que no hay policías estatales ni municipales en Sinaloa, simplemente no se ha preocupado ni el Estado ni los municipios en darlos. Lo que estamos viendo es que no solo la consecuencia, vemos más violencia, sino algo más preocupante. El cartel de Sinaloa, con todos sus defectos, se había mantenido exclusivamente en la producción y el tráfico de drogas. Ahora empieza a informarse sobre aumento de secuestros, cobro de derecho de pisos, extorsiones en las zonas de influencia del cartel de Sinaloa, que es el noroeste, fundamentalmente Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa, Nayarit. Por tanto, regreso al punto de partida, estamos ante una estrategia incompleta y se niega el presidente y su equipo a reconocerlo. Es un asunto que no discuten, siguen ciegamente los dictados que elaboró Washington hace 1969, que a ellos les funcionaron y a nosotros no. Les funcionó en Colombia, ¿no? Y sí, hasta cierto punto, hasta cierto punto. porque ahí ya se vio, fue laboratorio, van a descabezar a los grandes y luego salen lo que entonces llamaron carteles boutique, que cada uno de ellos se especializaba en algún tipo de droga. No disminuyó la producción, no ha disminuido la producción de drogas en Colombia. Esto se une también a algo que ya hemos discutido en esta mesa, pero que a mí me sigue pareciendo importante. Lo del espionaje. Se supone que estos instrumentos sofisticadísimos para saber dónde se mueven los criminales y cómo rastrearlos, que nos costaron mucho dinero, porque es dinero de nuestros impuestos, debieron de haber tenido algún efecto en la lucha contra el crimen organizado. No han tenido ninguno por las cifras. Estas cifras del fin de semana fueron 17 en un solo encuentro en Sinaloa, donde se dice, pero es que ya no es un encuentro entre policías y narcotraficantes, puesto que las policías locales son parte del mundo de los narcotraficantes, es entre uno y otro. Luego hay 2 muertos más, son 19. En Chihuahua, en promedio, en los 3 días fueron 16 o 17 diarios. En Chihuahua, tenemos ahí en Chihuahua un gobernador, Javier Corral, del cual todavía yo tengo muchas esperanzas. Es distinto del anterior, de Duarte, pero está arraigado ya el problema y ese es el punto, cómo desarraigarlo, porque va a costar mucho tiempo. ¿A dónde se van a ir los que ahora viven de ese crimen organizado? ¿Tienen alguna salida? No tienen ninguna. Entonces, una vez que echa raíces esto, son generaciones para desarraigarlo. Ya a esas alturas, dice María Amparo, este sexenio ya se nos fue. Ya no van a hacer nada. Ya es muy tarde para hacer algo en relación al cambio de estrategia. Lo van a administrar lo mismo que hoy está sucediendo, lo van a administrar en los tiempos que vienen. Pero cambio, esperaremos hasta el siguiente sexenio. Yo creo que estamos ante un drama nacional por 2 razones que las pongo, digamos, de manera telegráfica. En teoría, la lógica de los americanos y la lógica que se siguió en Colombia es, tú decapitas una organización criminal que es más o menos del mismo tamaño, que tiene las mismas capacidades del Estado, y una vez que la decapitas, tú te fortaleces, creces, y después estás en condiciones de efectivamente arbitrar, porque el crimen organizado existe en Estados Unidos, en Italia, en todas partes. El tema es que las capacidades del Estado para inhibir violencia y administrarlo son diferentes. Aquí tienes un Estado enano y tienes estos cárteles que se reproducen como medusas y efectivamente te vuelven a crecer y te vuelven a poner en jaque, y dices, oiga,
pues ya decapitó usted al grande y resulta que los chiquitos también lo ponen en jaque. Y lo segundo es, no hay estrategia, compañeros, que funciona cuando está basada en un supuesto falaz. O sea, la estrategia actual era, vamos a coordinarnos con las entidades federativas y va a haber buen resultado. Ya hablabas tú de lo que escribe Alejandro Ope hoy sobre el caso de Sinaloa. Podría citarles 28 más, no, pero el gran tema nos diría alguien de fuera, pues si no se dan cuenta que sus gobernadores son los que están todos metidos en el asunto. O sea, la enorme paradoja del Estado mexicano es que utiliza las capacidades de espionaje no para defendernos de los malos, sino para reproducirse él. Exacto. Y se coordina con una entidad a la cual tiene que perseguir. Hoy la Procuraduría General de la República pasa más tiempo persiguiendo gobernadores que capos mafiosos. O sea, deberíamos tener la Procuraduría normal y la que nos defiende de nuestros políticos. Cualquiera te diría, oiga, pues es más difícil ganar esa guerra que ganarle a Alemania en las confederaciones. O sea, no hay manera de avanzar con un Estado. Veo una así. suerte de contradicción en lo que dices, porque dices que la PGR pasa el tiempo más tiempo persiguiendo Ahora a está investigando al de Nayarit. a los gobernadores que a los capos, sí. Pero bueno, pues si somos congruentes con lo que estamos diciendo, es lo mismo, porque están ligados con el narco. Entonces pasa el tiempo suficiente persiguiendo a esos delincuentes que, bueno, se ha probado en muchos puedo decir casos. una cosa, claro. en la mente de nuestros gobernantes hay como corrupción kosher. Dicen, estos nada más roban, estos no son tan peligrosos, no son narcos, lo cual es una perversión. Pero en el fondo tienes tu razón. Pero, digamos, pasa eso cuando estamos diciendo que buena parte de las autoridades ya están penetradas. A mí lo que me sorprende es que seguimos con los mismos argumentos y ahí sí creo que también nos toca, sí, a los analistas y sobre todo a los especialistas que tampoco han dado con una solución o con una estrategia, espérame, no nos corresponde, no, pero vaya, así como hemos, espérame, antes de que así como hemos propuesto reformas electorales, hemos propuesto el Sistema Nacional Anticorrupción, hemos propuesto, fíjate que los argumentos, por ejemplo, cada vez que descabezas a un gran cártel, entonces surgen como la hidra varios y salen las boutiques, ¿sí? Bueno, eso ya lo sabemos, no actúan con respecto a eso. ¿Qué hacer? El tráfico de armas. Vi el otro día una gráfica en donde como el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México está perfectamente correlacionado con el incremento de la violencia. Tampoco lo hemos atacado. Entonces, para que no digas, no es que nos corresponden, es mucho menos en esta mesa, pero lo cierto es que no hay como en el caso de la marihuana, que mucha gente dice, vamos a legalizarla, ¿sí? Y no lo hacen. María Amparo, queda poco tiempo, pero hay propuestas. Lo que sucede Capacitar es que policías, las propuestas existen, te enumeraría docenas, no quieren escuchar. Calderón, voy a dar dos ejemplos que nos quedan. Calderón invitó a la comunidad de un diálogo público hasta agosto del 2010, 4 años después. Miguel Ángel Mancera niega que haya crimen organizado en la capital. ¿Qué diálogo puedes tener con quien se rehúsa a tener diálogo? Si no quieren escuchar razones, pues que escuchen a la DEA o que escuchen al embajador o embajadora de Estados Unidos. A ellos sí les hacen caso. Sí. A los mexicanos no. Nos tenemos que ir, pero sí, yo creo que hay diagnósticos, hay mediciones, hay todo, pero si no quieren hacerlo, pues no hay manera. Hacemos una breve pausa, regresamos en un instante. Bueno, ya hace rato hablábamos de las capacidades del Estado y recuerdo hoy un artículo que escribió Jacqueline Pechard donde dice cómo somos capaces de construir capacidades institucionales, buenas capacidades institucionales, pero no tardamos, no acabamos de construirlas cuando ya estamos tratando de destruirlas o de minarlas, o en fin. Y quiero tratar en particular el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene que echarse a andar el próximo 18 de julio. Todavía los estados se tienen que apurar porque hay más de la mitad de los estados que todavía no lo tienen, ni siquiera tienen las leyes aprobadas. Pero me quiero referir a la federación en particular. Falta una silla, que es la del fiscal anticorrupción, y falta nombrar a los 3 magistrados del Tribunal Administrativo, que serán los encargados de prevenir y sancionar, denunciar y sancionar los actos de corrupción que no son faltas graves, digamos, que caen dentro de las faltas administrativas, no delitos que persigue la PGR. Bueno, pues en este contexto y que estábamos, a pesar del escepticismo
de la población de que esto no va a funcionar, esta institución, pues creo que ese 64% me voy a agregar yo de que creo que no va a funcionar y les quiero platicar al público por qué. Este último fin de semana, jueves, viernes y sábado, en el periódico Universal viene una verdadera andanada en contra de dos piezas centrales, ¿sí?, del Sistema Nacional Anticorrupción, y curiosamente son las únicas que representan o que son de participación ciudadana, para no decir que representan, son de participación ciudadana. Me refiero al comité que seleccionó a los 5 ciudadanos encabezados por Jacqueline Pechard, que tienen una silla en las 7 sillas del Sistema Nacional Anticorrupción. Es la única silla en donde hay participación ciudadana, pero es importante porque es la manera de vincularlo con las demandas, las ideas que decíamos hace rato, cuando cerraste tú el bloque en materia de seguridad, para que nos metamos en la política anticorrupción, para meternos en los nombramientos, para hacer la plataforma digital, etcétera. Y para nombrar estos 5 ciudadanos se hizo un comité seleccionador en donde me parece que participan personas pues honorables, académicos y gente de la sociedad civil. Bueno, pues el periódico Universal y los senadores han decidido que estos individuos que seleccionaron a los 5 ciudadanos, ¿sí?, son unos tramposos que pecaron de opacidad, que incurrieron en conflicto de interés, y etcétera. Todavía no nace esto y ya vienen embates que están absolutamente sin sustento, porque si algo hizo el comité seleccionador fue, sin tener obligación de hacerlo, abrir una página en Internet en donde se publicaron los procesos, procedimientos, reglas de operación, perfiles, criterios, etcétera, para informar de esto. Yo, honestamente, no conozco un mejor ejercicio de transparencia en un nombramiento y hoy están siendo puestos bajo fuego tanto los 5 del Comité Ciudadano como los que los seleccionaron, por un periódico y por el Senado. Ahí hay una bipolaridad en el Universal que no entiendo, porque el reportaje acusa a 6 de sus plumas. Es decir, están lanzando una acusación implícita contra Jacqueline Pechard, Edna Jaime, María Elena Morera, Sergio López Ayllón y Pedro Salazar, que escriben en las páginas del Universal. Lo cual, pues puede ser lógico, digamos, quiere decir que están dejando que haya libre juego de ideas, o puede ser que estemos ante una noticia, un reportaje sugerido por alguna autoridad a la cual resulta incómodo el sistema desde ahora. Son las dos opciones. Hoy vi algo saludable, aunque todavía muy tibia, el texto de Edna Jaime, sí, en el cual empieza a responder, pero todavía no es una respuesta frontal, como yo creo que se merece el reportaje, decir, oiga, ¿qué les pasa? Esto y aquello, en fin. Pero esa es la decisión de quienes se sienten agraviadas. En todo caso, me sumo, en lo que cabe, toda mi solidaridad y toda mi confianza para las vilipendiadas en el reportaje las y los vilipendiados en el reportaje del Universal. Creo que hicieron un buen trabajo, muy difícil, y que si de algo les sirve, pues estamos ahí con ustedes. El tema de la corrupción. Hacia el futuro hay temas casi intratables. Se está destruyendo el empleo, se están reduciendo las posibilidades de empleo, se está poniendo a los jóvenes en una situación casi imposible para dentro de 10, 20, 30 años. Hay una destrucción sistemática de la naturaleza. Hay tantas cosas que para un país como México es casi imposible incidir, porque esto lo toman las grandes potencias, Estados Unidos, China, la Europa Occidental. Nosotros tenemos en algunos casos que quedarnos a expensas de otros, pero hay algo en que sí tenemos total 100% de responsabilidad y posibilidades de hacer, y es la corrupción. Ese sí es un problema que nos atañe, sí podemos hacer algo en contra. Quizá el cambio climático global, quizá la robotización
de la producción nos rebasa. Pero la corrupción es nuestra. Es un área en que podemos hacer el 100% y no lo hacemos. Ahí está quizá el gran tema inmediato. Y estamos desperdiciando el tiempo. Digo estamos, nada más por una deferencia. Está el grupo en el poder. Esta incapacidad de crear esa organización, llevamos años intentando crearla y no hemos podido. Y ahora que la estamos viendo ya nacer, nace bajo ataque ¿de quién? No es de un periódico, es del propio sistema que lo está atacando. Bueno, yo deslindo, digamos, conflicto de interés. Yo soy articulista del Universal, igual que vi esos reportajes, efectivamente. Hoy vi el artículo de Ricardo Rafael, duro y directo. Él fue uno de los participantes en el proceso y encara directamente a Lozano y le dice, a ver, tú y yo fuimos efectivamente participantes y aquí la decisión que se tomó, que yo creo que hay que decir las cosas por su nombre, es desde una perspectiva, o sea, que la perspectiva de género sea un elemento que enriquezca la decisión, yo creo que es algo que hay que defender, ¿no? Probablemente el señor Lozano tuvo más puntos que Maricler Acosta, pero al momento de decidir, pues tú ponderas distintos elementos, es conveniente o no. Yo coincido con esa lectura, que haya más mujeres en los órganos colegiados y por consiguiente ese argumento per se vale y hoy se publica en el Universal, igual que la propia Jacqueline Pechá, además tiene llamado de portada, aborda el tema. Lo que me parece, digamos, llamativo es, uno, que este proceso tan abierto al mismo tiempo te permita que pues todo el mundo nos enteremos cómo votó Viridiana, cómo votó Sergio, cómo votó Edna, y uno dice, hay necesidad de que yo dictamine, por ejemplo, si me pasan un trabajo de Sergio Aguayo y que todo el mundo sepa si Leonardo le dio 25, 24, digo, ¿con qué autonomía deliberas cuando debería ser, yo creo, algo más reservado? Pero en fin, ya se hizo público y se hace público ahora que lo que consideran es la perspectiva de género. Para mí no hay argumento más valioso que eso. Y lo segundo, en la secuencia de digamos, expresiones públicas que ha habido, pues sí lamento mucho que con el desprestigio que tienen los políticos, que es mucho, y muy bien ganado, intenten enlodar a todo mundo con el todos somos iguales, ¿no? Esta idea, además muy mexicana, ¿no? De, bueno, aquí todo nace mal, aquí la tranza se arregla, y estos académicos y de la sociedad civil, que además son, pues, tremendamente ególatras y no les gusta que les toquen el plumaje, pues ahora vamos a decirles que son igualitos que nosotros. Yo siento que en el fondo del alma hay un sector senatorial que no se consuela todavía de las ideas del Parlamento abierto, de que en transparencia y en las otras leyes los hayan llevado a decir, estos se creen muy listos y creen que nos pueden venir a dar clases a nosotros, pues ahora les sacamos que son igualitos a nosotros. Y eso es lamentable, porque no son iguales. Porque no son iguales y está demostrado, y ahí hago una presión, no es ahora que se revelan los criterios, se revelaron desde antes de que comenzara el proceso, esto es, desde antes que empezaran las entrevistas, que además fueron fueron públicas y publicitadas. Pero los números con los que votó cada quien. No, eso sí lo metieron, que es un absurdo, yo coincido contigo. Y una precisión, Sergio, en la carta que mandó el Comité de Participación Ciudadana al Universal, sí acusan al periódico de falta de rigor periodístico, estoy citando textualmente, pero quiero dejar la parte del periódico porque fue esa nota y me quiero ir al tema que pone en la mesa y que si cabe es más importante, que es el de los senadores. En voz del presidente del Senado, Pablo Escudero, se dice que, bueno, se hará una comisión, etcétera, porque incurrieron, o se dice que incurrieron en trampas, en opacidad y en meter a sus cuates y en no haber escogido a los mejores perfiles de hombres y mujeres para este Comité de Participación Ciudadana. De esto hacen eco, además, senadores, ahí sí en lo individual de todos los partidos, que a mí me sorprende, gente como Roberto Gil pidiendo que se aclare esto, porque no se molestaron, como Roberto Gil o como Armando Ríos Peter, no se molestaron ni siquiera en checar la página que abrieron, insisto, ellos. Entonces, es el Senado y uno se pregunta en qué contexto. ¿Y en qué contexto? En el contexto en que varias organizaciones de la sociedad civil están pidiendo una ley de designaciones y han tratado de parar algunas designaciones porque no cumplen con
los criterios de ley y han pedido precisamente el Parlamento abierto. En ese contexto es en el que se da esta descalificación a el comité seleccionador y por lo tanto a los seleccionados. Como podrán ustedes apreciar, estamos ante un tema que se está abriendo y quisiera celebrarlo. Y reconozco que no he leído todavía los artículos de Ricardo Rafael y Jacqueline Pechard, lo voy a hacer, pero es muy saludable que lo discutamos y que quienes lo creamos defendamos el proceso y defendamos a las personas y critiquemos aquellos nombramientos que consideremos no son los adecuados. Y ojalá los senadores salgan a defender sus propuestas en lugar de descalificar a quienes se involucraron en el proceso. Se nos acabó el tiempo, pero sí hay que decir que el Senado no ha cumplido ni con transparencia ni tampoco con nombrar a dos, al fiscal anticorrupción y a los otros, ¿sí? Entonces, bueno, en casa del herrero, asadón de palo, nos vamos a un corte y venimos de nuevo al último bloque. En este último bloque empiezo con una aclaración. El título es Instituto Nacional Electoral, peligro para México con interrogación. Le quiero quitar los signos de interrogación para abundar en el tema. El sábado mandé un mensaje por redes sociales haciendo la afirmación: el INE es un peligro para México. La frase tiene un origen del 2006, lo dejo por el momento, pero valdría la pena explicarlo después. ¿Por qué digo que es un peligro para México? Porque tal y como está el país, nos surgen elecciones limpias y confiables, que es el criterio internacional. Los comicios, para ser legítimos, tienen que ser limpios y confiables. Constitucional también. Por una serie de razones, por su historial, por su comportamiento, el actual Consejo General del INE no puede garantizar esa limpieza y esa confiabilidad. Por tanto, en 2017, julio, a un año de las elecciones, estamos en una emergencia que lleva la pregunta: ¿y qué se puede hacer? Me regreso a 1994. El IFE de entonces, en noviembre, diciembre del 94, tampoco garantizaba confiabilidad ni limpieza porque estaba controlado por la Secretaría de Gobernación. El presidente del Instituto Federal Electoral en aquellos años era el secretario de Gobernación y controlaban todo el proceso. Pero ¿qué sucede? El 1 de enero viene una rebelión zapatista y se dan cuenta de que frente a la opción armada, la solución eran elecciones limpias y confiables. ¿Y qué hacen? En 3 semanas, 26 de enero, renuevan el Consejo General y nombran a un grupo que daba más certidumbre: Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Santiago Krill, Ricardo Posas, etc. Y le dieron confianza. En consecuencia, por esa razón, no solo digo que son un peligro para México, sino que, dada la emergencia nacional, se tienen que ir todos. Tenemos que renovarlos para tener un mínimo de garantías de elecciones limpias y confiables en el 2018. Sé que es polémico, pero... Muy polémico. Yo también le quito las interrogantes o se las dejo y digo no es un peligro para México. Creo que como ciudadanos, regresando al argumento de que creamos instituciones y luego las echamos a perder, creo que particularmente en estos momentos en que la sociedad está muy polarizada y los políticos muy cuestionadas, a mí, si me preguntaran cuál sería tu estrategia, sería fortalecer a la Instituto Nacional Electoral. Creo que nos hace falta. Me parece que han cometido errores que son criticables en algunos órdenes de fiscalización de una serie de decisiones que han tomado, pero en términos generales ni estaría por descabezar o desmembrar, porque tú ya no dices descabezar, no, es pero quitando a todos, ¿no? Y nombrando a nuevos. Han perdido credibilidad, sí, las encuestas te lo demuestran, pero eso ya ha ocurrido en otras ocasiones y esto atenta contra la autonomía de un órgano autónomo.
o que tiene autonomía constitucional, para que no me veas Autónomo. así. Como ciudadana yo estaría por fortalecer al Instituto Nacional y reconocer también que muchas de las decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral han sido producto de las que no nos gustan, ha sido producto de las sentencias del tribunal, que de ese no estamos hablando, de la autonomía del Tribunal Electoral, pero también ahí hay tela de dónde cortar. Y segundo, de una ley electoral que les manda una serie de facultades sin ningún respaldo normativo y sin ninguna posibilidad de hacerlo. Pongo un ejemplo, los famosos institutos estatales electorales que se quedaron porque los gobernadores lograron imponerlo y que restringen la posibilidad del Instituto Nacional Electoral de actuar. Así que tenemos una legislación defectuosa, tenemos a un conjunto de personas en México que no quieren jugar con ese árbitro, que cada vez que toma una decisión ese árbitro que no les parece, entonces dicen árbitros vendidos, pero cuando toman una que sí, entonces sí son autónomos. Así que yo no jugaría con fuego, Sergio, y estaría más bien por elevarles el nivel de exigencia y por abrir un debate público sobre cómo fortalecemos al INE de cara al 2018. Yo coincido contigo. Yo creo que por ahí habría que trazar, digo, entiendo lo polémico, y resulta sugerente que además abras fuego de esa manera cuando la semana pasada publicó que hizo una encuesta sobre la desconfianza que genera el INE, pero el tribunal. Yo quisiera retomar el tema de la judicatura. Cuando te flaquean las instituciones, las autónomas o las del gobierno, en teoría, o sea, la teoría clásica dice, los jueces te deberían efectivamente dar certidumbre. Y aquí el tribunal nos ha fallado una y otra vez. En vez de dar certidumbre, te la va quitando. Aprovecho nada más para mandar una nota a pie de página. Buena parte del lío que traemos con el debate de los juicios orales se debe a que los señores jueces no están haciendo su papel. Dicen, a mí me dicen que yo los libere, yo los libero. No, señor. Usted debe tomar decisiones que generen certidumbre. Regreso al INE. Pues por supuesto que con la cantidad de competencias que tiene, con el modelo mixto que tiene y todo lo demás, pues no, ni dan ni darán abasto. Y sobre todo cuando tienes unos contendientes que de manera casi sistemática te violan todos los procesos. Tendrías que haber anulado las elecciones de Coahuila, las del Estado de México y todas las demás, y decir, a ver, si me atuviera la literalidad, ninguno de ustedes volvería a competir. O sea, sí estamos ante un problema tremendamente vicioso de un sistema político que casi por norma supera los topes de campaña, obtienen financiamiento público por donde no debe. Dicen, lo está haciendo el otro. Decir, oiga, lo está haciendo el otro. Sí es verdad, el PRI lleva mano en todo esto. Pero le dices que el órgano electoral para todo eso, hay un montón de cosas que no han reglamentado, empezando por la promoción personalizada de los funcionarios. Entonces, yo creo que el INE sí es como la última parte de una cadena de responsabilidades, de un sistema igual que la Liga de Fútbol Mexicana, que se ha acostumbrado a jugar así. Y dice, pues a todo dar y cada proceso electoral empujamos sobre el INE. Claro, ahora el costo es mucho mayor porque estamos hablando de un 50 y tantos % de los compatriotas que creen que en el 2018 puede haber fraude y que el Tribunal Electoral no va a garantizar certidumbre. Y eso es un tema así muy delicado. Y no es nada más de ahora. En otras de las publicaciones que podemos consultar encontramos esta incredulidad sobre el IFE original y el INE ahora. No es algo nuevo, pero sí estamos en una emergencia. La elección en el Estado de México y en Coahuila fueron ensayos generales sobre lo que viene en el 2018. Así va a ser el 2018. Entonces ya desde ahorita lo sabemos. No va a haber credibilidad en esas elecciones. Y si una de las vías, es decir, que los cambien a todos, quizá otra sería la de ellos mismos. Decir, yo renuncio porque justamente las reglas están mal hechas. Me están pidiendo cumplir con mi papel. Y yo, fulano de tal, tengo una dignidad de tal naturaleza que no juego con ustedes. Sí, el sueldo es bueno, ni duda, es muy bueno, pero entonces los voy a ponerlos en un límite a todo el sistema diciendo renuncio porque estas reglas no son las que deben de aplicarse en el 2018. Y el 2018 es fundamental. Ya hemos perdido muchísimo tiempo.
Y es muy crítica la situación como para volver a seguir jugando con esas reglas. Entonces ahí sí hay una responsabilidad individual. Seguiremos hablando, seguiremos tocando el tema. Me centro en el tema de la emergencia. Y yo coincido en el argumento de que lo que vimos este año en Coahuila y el Estado de México es lo que veremos en el 2018. Un gobierno federal lanzado a comprar el voto, lo que me lleva al tema de un asunto que no quiere reconocer el INE. Hay una negación en el INE. No, permíteme. Sí. Porque de hecho, el INE, si tú ves sus discursos, lo he hecho, ellos hablan de una de las 3 elecciones que hay. Ellos hablan de la elección moderna, en la cual sí, los votos no solo se instalan bien las casillas, sino que están muy bien capacitados los funcionarios, uno va a votar, los votos son contados, todo es perfecto. Pero hay otras 2 elecciones que jamás hablan. La elección de los pobres, del México pobre, que es esa en la cual todos los partidos que pueden o todos los candidatos que consiguen dinero van a comprar votos o a ofrecer que van a regalar. Todos. Yo no estoy, estoy diciendo, va a haber una elección de Estado, sí, pero, y ahí coincido con Leonardo, se han acostumbrado a esas reglas del juego. Yo no me acostumbro, creo que merecemos algo mejor, y no solo eso, sino que es muy riesgoso estar jugando con fuego. Tercero, otra elección de la cual jamás hablan y no estudian es la elección del crimen organizado. Aquellas partes de México controladas por el crimen organizado que decide por quién vas a votar y te obligan a votar por esa persona. Ese es el punto de vista que yo tengo. Sé que hay mucho que hablar, pero supongo que tendremos tiempo de regresar. Queda un año. Ojalá y renunciaran, pero me temo que no tienen dignidad el Consejo General del INE. Lo que no haya es derecho de réplica, pero bueno, se nos acabó.